Como hemos visto recientemente en las noticias, la situación que se está viviendo en el Medio Oriente. Hace un poco más de 8 días, el día sábado 7 de octubre de este año 2023, nos sorprendió la noticia de el ataque sorpresivo que hizo el grupo Hamas, un grupo que odia a los judíos, que atacó con misiles por tierra y por aire a Israel. En esta noticia que vimos por la televisión o por internet, nos impactó mucho porque murieron muchas personas, familias completas fueron asesinadas de una manera brutal, bestial, terrible. ¿Qué fue realmente lo que estaba pasando en esos días? El pueblo de Israel estaba celebrando su aniversario de la guerra de Yom Kippur, esa guerra que se libró entre Israel contra tres naciones en el año de 1973. Específicamente eso ocurrió el 6 de octubre del año 1973. Después de 50 años, 1973 a 2023, el pueblo de Israel estaba celebrando el que Dios los haya librado y hayan podido ellos salir victoriosos de esa guerra contra tres naciones que la habían atacado a la nación de Israel. Así que en esos días, unos días antes del 7 de octubre de este año 2023, los judíos religiosos estaban en sus actividades, festividades religiosas, dando gracias a Dios, y estaban celebrando precisamente la fiesta del Sukkot, de Yom Kippur. Y también el día sábado era el Shabbat. Shabbat es el día de descanso, el día de reposo, y para un judío religioso, temeroso del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, pues era un judío que estaba también en una situación de quietud y de meditación. Así que esta situación hizo que le diera bastante oportunidad a este grupo terrorista Hamas para que pudiera de manera sorpresiva atacar a Israel. Fue increíble porque desde las 6:30 de la mañana, hora de Israel, hasta alrededor de las 10:30, 11, todavía seguían los ataques sorpresivos. Cruzaron desde la Franja de Gaza, cruzaron hacia Israel, derribaron las vallas, las fronteras, los cercos que dividían Gaza de Israel. Y literalmente así llegaban los hombres armados de Hamas. Y recuerdo de un misionero que nos platicó que una familia judía pues estaba contando lo que había pasado en otros lugares con sus parientes, que llegaron hombres armados, terroristas de Hamas, y frente a los padres comenzaron a matar, a dispararle a los hijos y después a los padres. Hubo bebés que decapitaron, familias completas que las mataron, y también se llevaron secuestradas a muchas personas, no solamente los israelíes o judíos, sino también otros que eran residentes en esos lugares, algunos estadounidenses y otros de otras naciones. Pero
pues Israel, después de este ataque sorpresivo, pues declaró oficialmente que está en guerra contra el grupo Hamás. Lo que nosotros entendemos entonces es que ya se declaró una guerra de Israel contra Hamás. Según las leyes internacionales sobre la guerra, le da derecho a Israel a defenderse. La Unión Europea, las Naciones Unidas, Estados Unidos han condenado ese ataque inhumano, sorpresivo de este grupo Hamás contra población civil y, claro, algunos soldados de Israel. Y también han declarado que la respuesta de Israel es válida porque fue atacado y tiene el derecho de defenderse. Lo que sabemos es que ya han pasado varios días y hoy, que estamos a 15 de octubre de 2023, está listo el ejército de Israel para adentrarse a la Franja de Gaza y para acabar con todos los militantes de este grupo Hamás. De hecho, Israel sí comenzó a lanzar misiles contra ciertos puntos estratégicos donde estaban los milicianos del grupo Hamás. Han declarado que han muerto también, no solamente eso, líderes y el líder principal del grupo Hamás allá en Gaza, sino que también desafortunadamente han muerto civiles, gente, familias que no estaban en esta situación de guerra. Las leyes internacionales y sobre todo en la Corte de la Haya allá en Bélgica, en Bruselas, dice que si un soldado no tiene armas y le disparan, lo atacan, eso es un crimen, porque este hombre no está armado y no está para defenderse, no está atacando. Pero también es un crimen de lesa humanidad matar a hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos que son civiles y que no están en guerra. Han muerto miles de personas. Se sabe que del lado de Israel han muerto más de 1,000 personas, del lado de Gaza más de 1,000 personas. Israel está ya a punto de lanzar su grande ofensiva, la mayor ofensiva después de muchos años de que ha estado en guerra, pero esta es una de las más de grande envergadura. Y ha lanzado panfletos desde el aire pidiéndole urgentemente a toda la población de Gaza que evacúen, que se vayan de allí, que el enemigo no son ellos, que Israel no está para atacar ni quiere atacar a los civiles, sino que solamente es para hacer justicia por todos los muertos judíos israelíes allá en Israel, y que tiene que vengar ese ataque, y que el punto y el foco principal, el blanco, son los de Hamás. Pero ahora esta situación se ha complicado porque por un lado son más de 2 millones de personas que están en esa franja, y ¿hacia dónde salen? ¿Hacia dónde? Se ha abierto un corredor humanitario hacia Egipto, pero se escuchan las noticias de que hay otro grupo terrorista que es enemigo de Israel, odia a los judíos, y es el grupo Hezbollah, que se encuentra en la parte norte de Israel, allá en Siria. Y por otro lado, también ayer y hoy se escuchó de las declaraciones que dijo un alto hombre del gobierno de Irán, el primer ministro, diciendo que si Israel entra para atacar Hamás, entonces Irán entrará a la guerra. Así que esta situación se está complicando. Ya no solamente podría ser la guerra entre Israel y Hamás, sino que el grupo Hezbollah, el grupo de Irán y quizá otras naciones. Y
hemos estado pidiendo por la oración para orar por Israel y para orar por los palestinos. Dios ama a la humanidad, Dios ama a los judíos, Dios ama a los palestinos. Pero yo quisiera, antes de que oremos, que tuviéramos el contexto bíblico, histórico, del problema que ha enfrentado Israel por muchos años. Y yo quisiera decirles, en primer lugar, Israel reconoce a Abraham como el padre de los judíos. También los árabes reconocen a Abraham como el padre de ellos, de los árabes. ¿Quién fue Abraham? En la Biblia menciona la historia de Abraham. Él vivió en Ur de los Caldeos. Y un día Dios, Yahvé, el Dios invisible, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, se le apareció y le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tus padres y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, y yo te haré grande, y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham obedece en fe, sale de Ur de los Caldeos, allá a la tierra de los Sigurats, y comienza a hacer su recorrido, le llaman la media luna fértil, llegando hasta Canaán, ese territorio que hoy en día pues estamos viéndolo en el mapa geográfico, que se encuentra justo allá donde está Israel, Siria, Jordania, Gaza, etcétera, todas esas naciones en esa zona. Allá llegó a habitar Abraham. Esa tierra se llamaba la tierra de los cananeos. Habitaban varias tribus y naciones, algunas ya poderosas, como los jebuseos, los amorreos, los peleteos, los fereceos, muchos otros grupos como los eteos, los hititas, allá habitaban. Y entre ese grupo de pueblos y reinos llegó a vivir Abraham. Abraham estaba casado con Sara y ya tenían muchos años de casados y no tenían un hijo, no tenían descendencia. Y Abraham le preguntaba a Dios: Dios, tú me prometiste que yo iba a tener una descendencia, pero yo no veo nada, mi esposa es estéril, ¿y qué podemos hacer? Un día Dios le llamó y le dijo: Abraham, no temas, yo soy tu Dios y yo sí te voy a cumplir lo que te prometí. Hace un pacto con Abraham. Es más, era una noche y lo saca y le muestra las estrellas en los cielos y le dice: ¿puedes contarlas? Abraham dijo: no. Entonces Dios le dijo: pues así como son innumerables las estrellas que no se pueden contar, así será tu descendencia sobre la tierra. Es más, también le dijo que así sería su descendencia como la arena del mar. Y fíjense, quiero leer esta parte que me llama mucho la atención, porque menciona que Dios le está diciendo cuál sería la extensión de la tierra que Dios le iba a dar. Está en Génesis capítulo 15 y voy a tratar de leer parte de lo que Dios le está diciendo a Abraham y lo que Abraham también le dice: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Pero Dios le dijo: no te va a heredar este esclavo, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces Abraham le dice: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entonces Dios le dice: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una becerra, una cabra y un carnero y una tórtola y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad
y puso cada mitad enfrente una de la otra, pero no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Eso está hablando de Israel, de Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y escuchen bien los límites de esa tierra que Dios le prometió a Abraham. Desde el río de Egipto hasta el río grande, que es el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Fíjense toda la extensión de tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham. Aunque Abraham antes se llamaba Abram, pero por cuanto a Abraham le creyó a Dios, Dios le dijo: te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Mientras que Abraham significa un padre grande, de respeto, pero Abraham significa padre de multitud de gentes. Y así vemos entonces que Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael era hijo de Agar, la esclava, porque Abraham pensó que era en sus propias fuerzas que se iba a cumplir la promesa de Dios. Entonces se metió con la esclava. En ese tiempo, en esa época estaba permitido. Sara le dijo: ¿sabes qué? Yo no puedo tener un hijo. ¿Por qué no te metes con nuestra esclava? Y ese hijo que va a tener será mío, yo lo voy a criar y será como nuestro hijo. Y así que entonces Abraham tuvo un hijo con Agar, se llamó Ismael. Ismael es el padre de los árabes. Ahora, después de eso entonces, Dios le dice a Abraham: no es Ismael el hijo de la promesa. Va a nacer de Sara y de ti un hijo. Y sí, la Biblia nos dice que a los 100 años y a los 90 años que tenía Sara y 100 años Abraham de edad, tuvieron un hijo. Ese hijo se llamó Isaac. Isaac, que significa risa. Isaac era el hijo de la promesa. Fue el descendiente de Abraham y de Sara. Y murió Sara. La Biblia nos dice en Génesis 26 que Abraham se volvió a casar con otra mujer llamada Setura y tuvo hijos e hijas. Así que Abraham no solamente tuvo a Ismael, no solamente tuvo a Isaac, sino que también tuvo hijos e hijas. Pero Dios reconoció solamente a un hijo de la promesa, y este fue Isaac. Isaac a los 40 años se casó con Rebeca y tuvieron 2 hijos. Ellos nacieron casi uno al otro al mismo tiempo. El primero llamado Esaú y el segundo Jacob. Dios escogió a Jacob, el menor, el que nació después de Esaú. Y Dios le dijo a Isaac y a Rebeca: Jacob, yo lo he escogido para que él lleve la bendición de la primogenitura. La historia es larga, pero voy a simplificar. Cuando Isaac bendijo a Jacob, dándole la bendición de la primogenitura para llegar a ser el patriarca de toda la tribu y de toda la descendencia, se enojó su hermano Esaú y lo quiso matar. Esaú, llamado Edom,
y es el padre de los edomitas. Entonces, por un lado vemos a Isaac, que tuvo a Jacob y a Esaú. Esaú es el padre de los edomitas, y ya vimos antes, Ismael es el padre de los árabes. La historia nos cuenta también que Jacob tuvo 12 hijos, 12 varones, de los cuales cada uno de ellos tuvo descendencia y llegaron a formar tribus, las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿quién es? ¿Por qué Israel y por qué no Jacob? Bueno, la historia nos dice que Jacob, que su nombre significa suplantador, engañador, este hombre tuvo un encuentro con el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Cuando estaba huyendo de su hermano, llegó a un lugar llamado Betel, y ahí tuvo una visión, un sueño. Veía una escalera que subía de la tierra al cielo y conectaba, bajaban y subían ángeles. Y entonces él clamó a Dios y le dijo: si tú me bendices y si tú me proteges, yo regresaré aquí y levantaré un altar para adorarte. Y sí, efectivamente, Jacob, que estaba huyendo de su hermano Esaú, llegó a tierra de Labán. Ahí Dios lo prosperó, y después de 20 años regresó a su tierra allá en Canaán, y llegando a ese lugar de Betel, adoró a Dios, y ahí tuvo un encuentro con Dios. Pero se enteró que su hermano Esaú venía armado con 400 hombres. Así que Jacob tuvo miedo, y entonces una noche se metió para clamar a Dios. Y en esa noche Dios se le apareció, y la historia nos dice que Jacob se asió del ángel y le decía: no te dejaré hasta que tú me bendigas. Ya estaba amaneciendo, pero Jacob le decía: no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y el ángel de Jehová le dijo: está bien, tú has vencido. Hirió a Jacob de una de los muslos, del encaje con la cadera, y Jacob cojeaba. Era la señal de que algo había pasado en ese encuentro con Dios. La Biblia nos dice que Jacob se encontró con su hermano, no pasó nada, su hermano lo perdonó, pero cada quien siguió su camino. Y la historia nos dice entonces que Jacob, al tener una experiencia con Dios, ahí en Peniel, se llamaba ese lugar Peniel, el rostro de Dios, tuvo un encuentro con Dios. Entonces Jacob ahora también amaba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, y ahora era el Dios de Jacob también. Jacob habitó en esa tierra de su padre Abraham. Ellos se dedicaban al pastoreo, a cuidar ovejas, y hubo hambre en esa tierra de Canaán. Así que la historia nos dice que ellos tuvieron que comprar alimento en Egipto. Y dentro de toda esa historia aparece uno de sus hijos de Jacob, llamado José. Pero olvidé decirles que Jacob, su nombre Jacob, que significa suplantador, en esa noche, cuando tuvo la experiencia con Dios, Dios le cambió su nombre y le llamó Israel, que significa príncipe de Dios, porque había vencido a Dios. Y en el sentido de vencido es que realmente había estado dispuesto a ser bendecido por Dios y no se dejó vencer hasta el fin. Así que Dios le puso por nombre Israel, y todos los descendientes de Jacob, llamado también Israel, pues se llaman israelitas, y es el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob o el pueblo de Israel. Bueno, la historia nos dice que uno de sus hijos, llamado José, fue vendido por los ismaelitas, parientes de Isaac, ¿verdad?, de Jacob. Fue llevado José a Egipto. Egipto ya era una potencia militar en ese entonces, y la historia nos dice que fue vendido allá, pero un día Dios lo levantó para llegar a ser el segundo de Faraón. Cuando
el faraón se entera que José tiene familia, tiene a su padre, a sus hermanos, le dice, ve por ellos. Así que José manda por su padre y por sus hermanos para que se fuesen a vivir a la tierra de Egipto, porque ahí había comida. Ellos se fueron a vivir a la tierra de Gosén y ahí estuvieron tranquilamente 30 años. Pero como el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, los descendientes de Israel se multiplicaron en gran manera, entonces ya había muerto ese faraón y se levantó otro que tenía miedo, tenía celos del pueblo hebreo, así se le llama también, el pueblo hebreo. ¿Y por qué le decían el pueblo hebreo? Bueno, porque la historia nos dice de Heber. Heber, la historia nos dice que era uno de los parientes ancestros de Abraham, Heber. Y entonces, pues los egipcios así le conocían, los hebreos, el pueblo hebreo, por el nombre de Heber. Y así que entonces los egipcios dijeron, vamos a matar a todos los niños de los hebreos, porque si este pueblo crece más, en lugar de que ellos sigan siendo nuestros esclavos, nosotros vamos a convertirnos en esclavos de los hebreos. Así que mandaron a matar a todos los niños, pero Dios libró a un hombre llamado Moisés. Este hombre Moisés fue criado en el palacio de Faraón, pero un día también se enteró que él era hebreo. Y Dios lo llamó para ser el libertador del pueblo hebreo, de los descendientes de Israel, de Jacob, descendientes de Abraham. ¿Ya? ¿Me está entendiendo? Abraham, Isaac, Jacob. Y entonces la historia nos dice que después de 400 años de estar esclavos, 430, porque 30 años estuvieron bien, en paz, pero después 400 años de esclavitud allá en Egipto, Dios levantó a Moisés y lo sacó para llevarlos nuevamente a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya Jacob ya había muerto, entonces ya también todos los hijos de Jacob ya habían muerto. Entonces era una población de más de 2 millones de personas. Algunos dicen que quizás hasta 4 millones de personas que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y en el camino Moisés los fue guiando, pero ya cuando estaban a punto de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar. Va a ser tu sucesor Josué, él va a guiar a toda esta nación hebrea, a esta nación de Israel, para entrar a la tierra prometida. Así que Moisés ya no llevó al pueblo hasta la tierra prometida, sino que fue Josué. Y quiero leerles una parte en el libro de Josué, el capítulo 1, para que ustedes vean. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto. Cuando estaba diciendo el desierto de Arabá, casi del Sinaí y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y está hablando ahí el mar Mediterráneo. Todavía nuevamente Dios le vuelve a decir a Josué, esa es la tierra que yo te voy a dar a ti, a todo el pueblo de Israel. Así que Josué entra, pero como ustedes deben imaginar o entender, había ya varias naciones habitando en ese lugar. 400 años el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, pues en 400 años, ¿cuánta gente no nació allá en Canaán? Pero Dios le dice, vas a entrar y vas a conquistar esa tierra porque yo ya te la he dado. Y la verdad es que ustedes van a ir a conquistar esa tierra porque esa tierra está llena de sangre. Estos pueblos paganos han sido hombres crueles
idólatras, consultan a muertos, a hechiceros, ofrecen a sus hijos a los ídolos, al fuego, las doncellas las sacrifican en honor a sus dioses y no me honran a mí. Así que Dios, como una forma de castigar a esas naciones paganas, Dios usa al pueblo de Israel para traer allá la justicia. Y bueno, eso es lo que entendemos aquí en la Biblia. Así que el pueblo de Israel, que para los egipcios y otras naciones le decían el pueblo hebreo, pero ellos eran el pueblo de Israel porque eran descendientes de Israel, que también se llamaba Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Entonces llegaron y la Biblia nos dice que conquistaron muchos lugares, derrotaron 32 reyes poderosos, gigantes. Pero sin embargo, muchos de los habitantes también de Canaán se quedaron ahí, porque hubo alianzas de los cananeos con los israelitas, porque pues algunos de ellos lograron ser siervos de los israelitas. Así que dentro de los hebreos también había extranjeros que no eran exactamente descendientes de Abraham, de Isaac, más bien de Isaac o de Jacob. Y bueno, sigue la historia. Aquí vemos entonces la extensión del territorio que Dios le prometió al pueblo de Israel, que primero le había dicho a Abraham: Abraham, tu descendencia habitará en esta tierra. Sigue la historia y la Biblia nos dice que Dios le había dicho al pueblo de Israel: si ustedes me obedecen y guardan mis mandamientos, ustedes habitarán en esta tierra y serán bendecidos. Pero si ustedes adoran a dioses falsos y me abandonan, entonces yo los llevaré cautivos. Y eso se cumplió por la idolatría del pueblo de Israel. La historia nos dice que en el año 722 a.C., el imperio asirio fue y combatió contra Israel. Ahora, para eso quiero un poquito regresar atrás. Las 12 tribus de Israel constituyeron toda la nación de Israel. En el tiempo de David se le conoce como el esplendor de todo ese pueblo. Le llaman el siglo de oro del pueblo de Israel. David, el rey David, gobernando, hubo paz en toda esa tierra, conquistaron muchos pueblos y hubo paz, hubo prosperidad. David amaba a Dios y después de él murió David y le sucedió Salomón. Y también hubo paz, pero después de la muerte de Salomón ocurre que se levanta el hijo de Salomón, Roboam, y él no quiso escuchar a su pueblo. Así que las 12 tribus que le estaban pidiendo que hubiera más justicia y comprensión, pues se dividieron. 10 tribus de Israel, que eran 12, se dividieron de la casa de Roboam, del rey Roboam. Y esas 10 tribus se constituyeron en el reino del norte, Israel. Y las 2 tribus que quedaron, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se constituyeron en el reino de Judá. Entonces, las 12 tribus se dividieron en la época de Roboam, 10 tribus con su capital en Samaria y se le llamó el reino de Israel. 2 tribus con su capital en Jerusalén y se le llamó el reino de Judá. Bueno, entonces, ahora sí, en el año 722, el imperio asirio va y conquista Israel, las 10 tribus con capital en Samaria. Destruye Samaria, derrota a todos los israelitas y entonces los dispersa por todas las naciones. Eso se conoce la dispersión de los judíos. Quizá usted ha escuchado la frase: las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, eso es, en el año 722 a.C. La estrategia del ejército asirio era que sacaban a todos los habitantes de ese terreno conquistado, de ese territorio, las dispersaban por otros lugares y de otros lugares también traían gente para vivir ahí. La idea era destruir la identidad, el lenguaje, la cultura, todo.
Pero pues no sucedió así con el pueblo de Israel. Ellos siempre han sido muy cuidadosos en cuidar su identidad, su genealogía. Más adelante, las dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, el reino del sur, con capital en Jerusalén, es conquistada por el imperio babilónico. Desde el año 606 que sitiaron a Jerusalén hasta 20 años después, 586 antes de Cristo, entran, queman, destruyen el templo de Salomón, el templo de allá de Jerusalén, destruyen los palacios, los muros, en fin, es toda una situación triste. Esto lo vamos a ver que lo narra Jeremías y también está narrado en el libro de Lamentaciones en la Biblia. Y son llevados cautivos al exilio los del reino del sur a Babilonia. Ahí estarán por 70 años. La Biblia nos dice, y la historia también nos dice, que después de 70 años hubo un edicto del rey Ciro, que todos los judíos regresaran. Ahora usted va a escuchar, judíos, ¿por qué judío? Porque eran los de las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, y se les llamaba judíos. Los del norte, Israel, los israelitas, los del sur, judíos. Y por eso es que ahora entonces escucha usted la palabra judío, porque eran los descendientes de Judá, del reino de Judá. La Biblia nos dice que regresaron a Jerusalén a reconstruir su templo. Ahí encontramos la historia de Nehemías, de Esdras, Zorobabel, y la Biblia nos dice que reconstruyeron el templo. Ya no era tan hermoso y suntuoso como el templo de Salomón. Levantaron sus murallas, las murallas de Jerusalén, y comenzaron a habitar. Pero tuvieron sus enemigos, porque imagínense 70 años dejar su tierra, pues otros llegaron a habitarla. Entonces ellos, en medio de sus enemigos, comenzaron a vivir. Pasó el tiempo, comenzaron a crecer, a poblarse, a multiplicarse, y la Biblia nos habla, así como les mencioné del imperio egipcio, del imperio asirio, el imperio babilónico, surge el imperio medo-persa. En esa época fue cuando Israel regresa a su territorio allá en Jerusalén. Pero después de la caída del imperio medo-persa se levanta otro imperio, el imperio greco-macedonio o el imperio griego, con Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista todas esas tierras, conquista Siria, Nínive, y los griegos extienden su influencia en todo ese territorio conocido como el mundo antiguo. La influencia de los griegos es tal que hasta hoy tenemos nosotros influencia de los griegos. Pero después de los griegos, ellos son derrotados y se levanta el imperio romano. El imperio romano conquista Jerusalén también, y ellos le llaman a todo ese territorio en donde habitaban judíos y también gente de otras naciones, de otros pueblos, los romanos le llaman a ese territorio Palestina. Ahora, ¿qué significa Palestina? Palestina literalmente significa la tierra de los filisteos. Los filisteos habitaban lo que hoy en día conocemos como Gaza. Eran enemigos de Israel, eran hombres que estaban cerca del mar Mediterráneo, ahí vivían. Y la historia nos dice que los romanos hicieron de Palestina su colonia. Como la habían conquistado, había guarniciones, había puntos estratégicos, cuarteles militares. Los romanos cuidaban ahí, tenían el control de los palestinos, incluyendo allá en Jerusalén. Cuando Jesús nació, llegó a Palestina. Ese es el que se conoce al territorio que llamaron los romanos, donde habitaban los judíos. Y Jesús nació en Nazaret, más bien en Belén, allá al sur, allá en Belén. Se fue a vivir a Nazaret y comenzó su ministerio y visitó diferentes lugares. Le llamaban las provincias, la provincia de Judea, de Samaria, de Galilea, de Iturea, de Perea, de Traconite, de Decápolis. Eran provincias gobernadas por los romanos. Y la historia nos dice que en el año 70
de nuestra era, un general romano llamado Tito fue a Jerusalén, la sitió, la quemó y muchos de los judíos tuvieron que salir huyendo. Esto se conoce como la diáspora, que los judíos, ¿sí?, los de las dos tribus de Israel que estaban en el sur, pues salieron, y ahora podemos decir que tanto las 10 tribus del norte como las del sur sufrieron dispersión. En los últimos años hemos visto el retorno del pueblo Israel, del pueblo judío, del pueblo descendiente de Jacob, regresar a Israel. Ahora, sigo avanzando para que veamos el contexto. La Biblia nos dice que Jesús profetizó que si las mujeres embarazadas estaban en el campo y escucharan que estaban en una situación de guerra, dice que no regresaran a la ciudad. Decía, hay de las que están preñadas o embarazadas, si estás en el campo, quédate allá. Jesús estaba profetizando, por un lado, la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era por medio del general Tito del Imperio Romano. Pero también está Jesús profetizando lo que va a ocurrir de manera inminente, en un futuro inminente, para el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿qué podemos seguir diciendo? Después del Imperio Romano, que es el cuarto imperio mundial, es el babilonio, medo-persa, griego y romano, aunque el Imperio Romano pareciera que ha caído, la Biblia nos dice que está latente su resurgimiento como el Imperio Romano revivido. Pero en la historia secular encontramos al Imperio Turco Otomano, más o menos en el año 1229, más o menos hasta el año 1918, Turquía y el Imperio Otomano dominó muchos lugares del Medio Oriente, incluyendo Palestina. Así que los judíos fueron, pues en cierta manera, colonizados por los árabes, los musulmanes, y aunque ellos estaban habitando esos territorios, pues no se sentían libres. Pero como cada vez, cada año, están retornando los judíos a Israel, se está cumpliendo una profecía que Dios dice que la higuera va a reverdecer. Y cuando Jesús habló que la higuera va a reverdecer, y que si la higuera va a reverdecer, entonces que Dios va a tratar nuevamente con Israel, porque la higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Entonces esto habla que ese es el plan de Dios, que todos los judíos y todos los israelitas, hoy en día podemos decir todos los israelíes, todos los que están dispersos en el mundo, van a regresar con sus familias a Israel. Ahora imagínense, son millones. Aproximadamente ahora son un poco más de 10 millones de habitantes allá en Israel ahora. Pero quizá a lo mejor ya estoy un poquito limitado, quizá son un poquito más de 10 millones, bueno, un poquito más. Pero imagínense, ellos necesitan estar en su territorio y ellos hacen alusión a las promesas que Dios le dio a su padre Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a sus antepasados. Y es cierto también que por un lado, todos los que habitan en esa región, que fueron llamados palestinos porque eran los habitantes de esa zona que los romanos le llamaron la tierra de Palestina, pues ellos dicen, sí, pero los judíos están viniendo apenas, nosotros ya tenemos años. Pero como si nosotros tuviéramos un contrato y dijéramos, yo tengo una escritura del año 2000, y otro dice, sí, pero yo tengo una escritura del año 1000, ¿cuál es la que tiene valor? La primordial, el antecedente. Entonces, así es lo que dicen los judíos. Ahora, vamos avanzando. Ustedes saben acerca de la Primera Guerra Mundial, 1914,
1915, la guerra. Después de la guerra, entonces, el imperio turco otomano cae y los ingleses llegan a un acuerdo queriendo controlar la región de Palestina. En esta región de Palestina, años antes, había cruzadas, porque tanto la Iglesia Católica Romana enviaba soldados del Vaticano, de la Iglesia Católica y de todas las naciones que formaban parte del acuerdo con la Iglesia Católica de ir a recuperar Jerusalén, que estaba en las manos de los turcos. Entonces hubo guerras, le llamaban las cruzadas. Pero ya para este siglo XX, el siglo pasado, 1918, hubo algunas pláticas y unos deseos de que se le pudiera dar un territorio ya oficial con una identidad específica al pueblo judío, que andaba errante, que andaban en diferentes lugares. Así que para 1922 la Sociedad de Naciones acuerda que sí van a tocar el asunto de darle ya un territorio fijo a los judíos y por otro lado a los árabes en esa zona. Los árabes, la mayoría eran musulmanes. Así que en 1947 hay una resolución de la ONU para que se divida toda la zona de Palestina en dos territorios. Por una parte, el territorio árabe y por otra parte, el territorio judío. Algo muy interesante fue que el territorio judío abarcaba el 50% de toda esa extensión y el territorio árabe abarcaba el 45% de ese territorio. Y aunque los judíos de toda la población que habitaba esa zona eran alrededor del 30% y los árabes el 70%, a los judíos se les dio mayor extensión. Pero esa fue una resolución de la ONU y eso fue lo que le enojó a los árabes. Ahora, esos árabes tenían sus territorios, pero muchos de ellos fueron a vivirse allá a Palestina. Cuando los judíos comenzaron a regresar, que estaban dispersos por otras naciones, ellos llegaron y la historia nos dice que los judíos compraban sus tierras, compraron sus propiedades. Entonces no pueden decir los palestinos, por decir así ahora, que los judíos les robaron muchos de su territorio, porque los judíos lo compraron. Pero también por la resolución de la ONU se asignaron esas dos territorios para judíos y árabes. Ahora, para el 14 de mayo de 1948, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hubo una resolución para que se declarara a Israel como un Estado libre y soberano, con territorio, con bandera, con su gobierno, con su propia identidad. 14 de mayo de 1948. Y así es como se le reconoce ya oficialmente al pueblo judío que tiene un territorio, que tiene una bandera, que tiene un gobierno. Lógicamente, esto le molestó a los árabes y, por decir, a los palestinos. Repito, palestino en un sentido literal significa los que viven en la tierra de los filisteos, pero actualmente palestinos son aquellos que viven en toda esa zona que fue llamada por los romanos cuando conquistaron esa región, Palestina, y de ahí palestinos. Palestinos que en su mayoría son enemigos, la mayoría enemigos de los judíos, por no decir todos, porque ahora decir palestino es sinónimo de odiar a los judíos. Cuando alguien dice palestino es un enemigo acérrimo de los judíos. Ahora, seguimos avanzando y encontramos una historia
una profecía, está en Salmo 83, fue escrito por el rey, por Asaf, más bien un cantor en el tiempo de David. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón, Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón. Eso fue en la época de Josué, cuando derrotaron a esos reyes que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a, dice, Cheo y a Seb, como a Seba, como a Creb, como a Seb, como a Creba, Seba, como a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Este salmo, que fue escrito en la época de David, 1000 años antes de Cristo, o sea que ya tiene 3000 años, es una realidad ahora también. Siempre han estado en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios ha sido el único, ha sido el que adora al único Dios vivo y verdadero, y otros pueblos han sido paganos, idólatras, caníbales, hombres perversos que consultan a los muertos, a los hechiceros, a los agoreros, que ofrecen a sus hijos al fuego. Y entonces siempre han estado en contra de Dios y de su pueblo Israel. Pero ahora se ve realmente lo que dice, que rugen estos enemigos, que alzan su cabeza y contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Ustedes van a escuchar que los palestinos, los iraníes, los de Hamas, los de Hezbollah y los demás países enemigos de Israel, ustedes van a escuchar, queremos exterminar a los judíos. Y ese ha sido siempre el plan de Satanás, como ustedes vieron a través de allá en Egipto, cuando estaba el rey de Egipto. Quiso destruir a todos los descendientes de Israel, a los hebreos, pero Dios no permitió. Faraón fue avergonzado. Después vemos la historia cómo quisieron destruir a los israelitas o a los descendientes de Jacob allá en Canaán. No han podido. Quisieron destruir a los judíos en el tiempo de los romanos. No pudieron. Quisieron destruir a los judíos en el siglo pasado. No han podido. ¿Qué pasó? Un día después del 14 de mayo, los árabes se confabularon para hacerle guerra contra Israel. Pero Dios los protegió. Y fíjense, recuperaron un poquito más de territorio que los judíos reclaman como suyo. Luego, en 1967, se conoce como la Guerra de los 6 días. Esta Guerra de los 6 días
Se conoce así porque empezó el día 6 de octubre, 5 de junio de 1967, la guerra de los 6 días. Se unieron 3 países, Egipto, Siria y Jordania, y dijeron: vamos a destruir a Israel, no queremos a Israel. Pero algo ocurrió en 6 días. Es más, los primeros días, cuando Egipto comenzó a atacar, a invadir Egipto, se unió también Siria y Jordania. Los primeros 4 días, Israel pensó que ya estaba derrotado y que ya los iban a exterminar. Pero un milagro de Dios ocurrió, de tal manera que hasta el viento del desierto fue contra los soldados enemigos de Israel. La Biblia dice que los aviones de Israel volaban y de una manera milagrosa Israel derrotó a Egipto, a Siria y a Jordania. En 6 días se terminó la guerra con un acuerdo de paz. ¿Qué pasó? Israel ya había conquistado todo el sur, Sinaí, que colinda con Egipto. Ya había conquistado la franja de Gaza y lo que es parte de Cisjordania, Jordania, y la parte norte de Siria, los altos del Golán. Y bueno, pues Dios demostró ahí que su palabra es verdadera y que Israel nunca será destruido. Pero después de eso, otra vez, Egipto, Siria, Jordania, quisieron vengarse, y en el año de 1973, el 6 de octubre, hicieron la guerra contra Israel. Pero ya no solamente fueron esas naciones, también se unió Argelia, Marruecos, Irán. Se unieron. Y esa guerra se llamó la guerra de Yom Kippur. ¿Por qué? Bueno, porque justo en esas fechas, era octubre del año de 1973, los judíos estaban celebrando una fiesta de las más importantes para ellos delante de Dios. Y mientras estaban en el muro de los lamentos orando, mientras ellos estaban celebrando su fiesta a Dios, entonces atacó Egipto, Siria y otras naciones. Dios, de una manera milagrosa, protegió a los judíos, y los judíos nuevamente derrotaron a ese ejército de naciones. Hubo un acuerdo de paz, Israel con Egipto, para que Israel le cediera la península del Sinaí, la parte sur de Israel. Y Egipto hoy en día tiene paz con Israel. Pero eso está en la profecía bíblica. La Biblia dice que el pueblo de Egipto subirá en una calzada para ir a adorar a Jehová a Jerusalén. También la Biblia nos dice que de otras naciones subirán, de Etiopía, de Egipto, de otras naciones subirán para adorar a Jehová Dios allá en Jerusalén. Así que hoy Israel tiene paz con Egipto. Pero ocurrió justo en la semana la primera semana de octubre de este año 2023, que Arabia Saudita, que es una de las naciones también que tienen influencia en esa zona, estaba haciendo un acuerdo de paz con Israel. Pero eso le molestó muchísimo al gobierno de Irán. Ahora quiero llamar su atención porque Irán, hoy en día, nosotros sabemos que es un pueblo enemigo de los judíos. Pero ¿quién es Irán? Bueno, antes se llamaba Persia, pero en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, cambió su nombre de Persia a Irán. Ahora,
¿Quiénes eran los persas? Bueno, fueron parte del segundo imperio mundial. Después de Babilonia, el imperio medo-persa. Ustedes tal vez han escuchado, leyeron la historia de la reina Esther con el rey Asuero. Bueno, ellos, Asuero, Artajerjes, eran los del imperio medo-persa. Y ellos, hoy en día, los iraníes, son enemigos acérrimos de Israel. Así que cuando escucharon que Arabia Saudita estaba haciendo un convenio de paz con Israel, ellos se enojaron, porque hay una alianza, un frente árabe de todos los que están ahí, que se están confabulando para destruir y erradicar de la tierra a los judíos. Sin embargo, no lo han podido hacer. Y ahora sí, entonces llegamos a este año, el día 7 de octubre de 2023. Los de Hamas, que es un grupo terrorista que está viviendo allá en la franja de Gaza, un territorio, una franja es un territorio en Gaza, ellos fueron los que atacaron a Israel. Y ellos odian completamente a Israel. Ahora, yo quiero decir, Dios ama a la humanidad, Dios ama a los judíos, Dios ama a los palestinos, Dios ama a los iraquíes, a los iraníes, a los egipcios, a los sirios, a los jordanos. Dios ama a toda la gente. Y Dios nos pide que oremos por los judíos. ¿Y por qué nosotros amamos a los judíos? No estamos diciendo que amamos el pecado. Mire, los judíos no creen que Jesucristo, Jesús, es el Mesías. Ellos están esperando a un Mesías. Son judíos, descendientes de Abraham, pero ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Lo mataron, lo crucificaron, pero la Biblia nos dice que un día Jesús se manifestará a ellos y ellos creerán. Por eso debemos pedir por la salvación de los judíos, por la salvación de los palestinos, para que Dios los alcance, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y yo quiero decirles, Israel, el pueblo de Dios, es el reloj de Dios. Nosotros debemos estar atentos a lo que está pasando con Israel, porque lo que está pasando con Israel tiene implicaciones a nivel mundial. Lo que pasó hace unos cuantos días y unas semanas, fíjense, cambió el panorama geopolítico actual, de la noche a la mañana. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Si entra Irán a la guerra, si Siria, de una forma así con el grupo Hezbolá y otras naciones se unen, Yemen, que también está diciendo que va a entrar a la guerra, ¿qué va a pasar? Si Estados Unidos, como es el aliado, es un aliado, vamos a decir, eterno de Israel, Estados Unidos va a defender a Israel. ¿Y qué va a pasar? Esto se puede llevar a grandes escalas de una guerra mundial. Pero yo quiero decirle lo siguiente, miren, voy a leer, yo les recomiendo que ustedes lean Ezequiel 39, Ezequiel 38 y 39, para que ustedes vean cómo Dios está profetizando por medio de Ezequiel que van a venir naciones contra Israel. Y yo quiero leer también en Zacarías capítulo 12, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura a jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con cejera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña
y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esa es una profecía del profeta Zacarías. Se escribió unos años antes de Cristo, aproximadamente 700 años antes de Cristo. La Biblia nos dice que siempre Jerusalén ha sido sitiada y ha querido ser atacada. Aunque Jerusalén antes era la tierra de los jebuseos y el rey David la conquistó y la hizo su capital del reino de Judá, la historia nos dice que nunca, no ha podido tener paz. Aunque Jerusalén, Shalom significa ciudad de paz, pues no ha tenido paz. Es una ciudad muy antigua, pero la Biblia dice que Jesús vendrá del cielo un día y pisará el monte de los olivos y se sentará en el trono de David allá en Jerusalén para gobernar todo el mundo. Quiero leer lo que dice en Zacarías 14. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el monte, hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Miren, esto está profetizado. Voy a explicar. Antes que venga esta guerra, que se llama la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial, por decir, la Biblia dice que se va a levantar un hombre que va a gobernar todo el mundo, un líder mundial que establecerá la paz, una paz falsa en el mundo, y hará acuerdos de paz con Israel. Ese líder, ese gobernante mundial, en la Biblia es llamado Anticristo. Y con lo que estamos escuchando ahora y viendo, amados, Dios nos vuelve a recordar, estamos acercándonos a ese momento inminente. Cuando surja el Anticristo, haga un acuerdo de paz, pero después de 3 años y medio rompa ese acuerdo y se una para destruir Israel con todas las naciones. La Biblia nos dice que vendrán del oriente un ejército de 200 millones de personas y sitiarán a Jerusalén, al pueblo de Israel. Pero la Biblia nos dice que el pueblo judío, el pueblo de Dios, clamará y dirá: sálvanos, Jehová, ¿cuándo envías al Mesías? Y la Biblia nos dice que es entonces cuando Jesús se aparecerá con sus santos. Sus marcas de los clavos en las manos, en los pies, en el costado, y cuando los judíos vean, harán gran lamentación y llorarán y dirán: no es posible que Jesús, a quien nosotros crucificamos hace cerca de 2000 años, es el mismo Jesús, el Mesías. Eso está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Harán gran lamentación los moradores de la tierra al ver que Jesús, quien fue crucificado, es el mismo Mesías, Salvador de los judíos. La Biblia nos dice que Jesús vendrá y salvará a su pueblo Israel. En esa guerra
del Armagedón. Y dice la Biblia que habrá un mar de sangre. Millones de personas morirán, porque dice la Biblia que con el poder de su boca matará a todos los enemigos de Israel. Y entonces es cuando Jesús gobernará desde Jerusalén a todas las naciones. Y la Biblia dice que para que Jesús gobierne por 1000 años, es el milenio, Satanás será encadenado 1000 años en el abismo. Pero después de 1000 años Satanás será desatado, saldrá para engañar a todas las naciones, y la Biblia nos dice que se armará un ejército mundial. Esa guerra se llama la guerra de Gog y Magog, un ejército poderoso que saldrá para querer destruir a Israel. Pero la Biblia dice que Dios los destruirá. Así que yo quiero decirles a todos, el pueblo de Israel es un pueblo que fue escogido por Dios. A Él le plació. Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Y Dios ha escogido a Israel para que sea su pueblo, por amor de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero también por amor de David, su hijo, el rey. Ahora bien, yo quiero decirles, Dios desea que nosotros, que no somos judíos, estemos listos porque en cualquier momento nuevamente Dios tratará con el pueblo judío. Ahora el pueblo judío está endurecido, no cree en Jesús el Mesías. Nosotros, por la misericordia de Dios, hemos tenido fe y hemos aceptado a Jesús, pero los judíos no. Pero un día se cerrará la puerta de la gracia para todos los que no somos judíos. Se cerrará la oportunidad, y es entonces cuando Dios volverá a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Amados, por eso hoy les quiero animar que oremos y pidamos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, pero también por la paz de esa región. Pero cuando hablo de paz, yo no estoy hablando de un acuerdo político, económico. Yo quiero decirles que ellos puedan conocer a Jesucristo como el Mesías, Jesús el Mesías. Así como Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quién soy yo para ti? Y Pedro le dijo, tú eres Jesús, el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, tú eres Jesús el Mesías. Así que Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Dios quiera que Dios se revele a todos los que me escuchan y que puedan creer que Jesús es el Mesías que nos vino a traer como profeta el mensaje de salvación y la reconciliación con el Padre eterno, que vino como sacerdote no para ofrecer la sangre de un corderito, sino su propia sangre, y que un día vendrá como el Rey de Reyes a gobernar sobre todas las naciones. Oramos. Te damos muchas gracias, Dios, porque nos permites estar en este tiempo todavía con vida. Oramos que nos ayudes a entender los tiempos, a discernirlos y a estar preparados para cuando tú vengas por los que te aman, por tu iglesia. Oramos por Israel, oramos por la salvación de los judíos, de los palestinos. Padre, ten misericordia. Está profetizado que se levantarán naciones contra Israel, pero mientras tanto, sálvalos, alcánzalos a los que están clamando por conocerte. También por los musulmanes, los árabes que no te conocen. En Cristo Jesús oramos. Amén.